estamos hablando de estos temas, aquí viene un reto importante para los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, y es un reto de la Cuarta Transformación, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, del cambio de régimen, del decirle adiós al neoliberalismo, de la democracia participativa de la que tanto habla el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué me refiero? Hoy, y en el marco del tianguis turístico que se está desarrollando en Acapulco, una colega le pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador si reconsideraría el cerrar las oficinas de ProMéxico, esta entidad que funcionaba en los gobiernos neoliberales para la promoción de México en el extranjero, a través de consulados, a través de embajadas o en edificios propios, pero se cerraron estas oficinas de ProMéxico. El presidente habla de acabar con los privilegios y acabar con esta clase de recomendados. Yo le incluyo mis reyes, hijos de papi, pirurris y una larga lista de adjetivos que le podemos poner a muchos, no a todos, de los que trabajaban en ProMéxico. Yo creo que el reto es, más allá de ProMéxico, asegurarnos que se acabe con esta clase de privilegiados, pirurris, recomendados, también en consulados y embajadas. En este sentido, ya platicaremos con Rafa Herrera, porque lo mencionábamos en la junta editorial. Hay que plantearle al presidente Andrés Manuel López Obrador cómo garantizarle al mexicano en Estados Unidos que mejorarán los servicios, que tendrán mejor representación, que se acabará con estos premios como premios políticos, estos nombramientos, ya no digo de cónsules y embajadores, sino de ahí para abajo. Por ejemplo, alguien que estuvo en el Consulado General de México en Chicago, a quien respeto, yo nunca tuve un problema con Aníbal Gómez Toledo, se va estuvo en Gran Bretaña después de Chicago y ahora termina como embajador en el Medio Oriente. ¿Son verdaderamente de carrera o son movimientos de ajedrez político? Solamente pregunto, ¿cómo garantizarle al mexicano en Estados Unidos? Y este es un reto también para nosotros, para presionar y que se tomen las decisiones desde el presidente para abajo. ¿Cómo garantizar que el mexicano en Estados Unidos está involucrado y tomado en cuenta, que tiene voz y voto para los nombramientos de cónsules y embajadores? Porque pareciera que incluso con el propio Andrés Manuel López Obrador, así como ocurrió con Peña Nieto, así como ocurrió con Fox, así como ocurrió con Calderón, el mexicano en Estados Unidos está sentenciado. Está pues a lo que venga. Y al que venga o a la que venga. Así no. Ese no es un cambio. Y vaya el llamado, ya que vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar del cierre de las oficinas de ProMéxico, aquí va el llamado para el presidente, para el secretario de Relaciones Exteriores, incluso para el director del IME, Roberto Valdovinos, y todos los migrantes que quieran participar en estos foros que ya se desarrollaron en California, en Texas, y que van por Estados Unidos y que en 3 días llegan a Chicago, pues para que se revisen estos procedimientos. ¿Seguirá siempre el mexicano teniendo que aceptar lo que le mandan de México? Y cuando digo le mandan de México es porque en México se hacen las decisiones. En algún momento el mexicano en Estados Unidos puede aspirar a que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se les tome en cuenta para los nombramientos de cónsules y para generar una comisión de rendición de cuentas, y que si no sirven estos cónsules o embajadores, se les mande a Chihuahua a un baile. Porque no me digan que el presidente dará la cara, y con justa razón, porque no puede estar en todo, que el presidente dará la cara por todos y cada uno de los nombramientos en consulados y embajadas. Es imposible. ¿Cómo nosotros, los ciudadanos de a pie, participamos para que no se cometan errores? Porque no tenemos tiempo para perder.
En Estados Unidos, en el Estados Unidos de Donald Trump, no hay tiempo que perder. ¿Cree que exagero? Pues habría que preguntarle a las familias de los que están detenidos en las cárceles de inmigración. Habría que preguntarle a los mexicanos a los que se les muere un familiar y que no saben qué hacer para llevarse el cadáver a México. Habría que preguntarle a los mexicanos y mexicanas que llegan a los consulados y los tratan con la punta del pie. ¿Cuánto tiempo será el suficiente para evaluar? Ahí lo dejo de tarea. Perdón por extenderme. Aquí está el presidente Andrés Manuel López Obrador a pregunta de una colega respondiendo sobre el cierre de estas oficinas que estaban plagadas de mis reyes, pirurris, privilegiados y hasta recomendados. Lo otro tiene que ver con lo mismo. Estaban encariñados con el manejo de alrededor de 6,000 millones de pesos del Fondo de Turismo, que los manejaban para pagar publicidad en México y en el extranjero. Pagar publicidad no para fomentar el turismo, sino publicidad para el gobierno y para pagar favores a medios de información. Es decir, una especie de subvención a medios de información encubierto. Entonces eso se termina, ya no van a utilizarse esos fondos con ese propósito. Ahora se está invirtiendo en mejorar las colonias de las ciudades, de los centros turísticos donde viven los trabajadores. Son colonias marginadas, sin servicios públicos. Hay contrastes que avergüenzan. Centros turísticos con hoteles de 5 estrellas, gran turismo, y colonias sin servicios donde vive la gente, los mismos trabajadores del sector, sin agua, sin drenaje, de manera precaria y con marginación. Estamos invirtiendo este año solo en ciudades turísticas 2.500 millones de pesos para este año, y cada año vamos a utilizar fondos con este propósito. Además, todas las embajadas y los consulados de México en el extranjero van a hacerse cargo de la promoción turística. Por si fuese poco, la mejor manera de promover a México es garantizar que haya paz y tranquilidad en nuestro país. No se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Si aquí, en nuestro país, hay bienestar, hay tranquilidad, hay paz, esto se va a saber en todo el mundo sin necesidad de tener un programa de promoción. Imagínense, entre otras cosas, además de estos 6,000 millones, tenían 60 oficinas del gobierno de México en el extranjero, algo que llamaban ProMéxico. En las principales ciudades del mundo había una oficina
¿Quiénes trabajaban en esas oficinas? Puro recomendado. Eran como becas para que la gente cercana a los altos funcionarios públicos pudiese estar en el extranjero. ¿Qué acaso aquí en la Ciudad de México o en el país han visto ustedes alguna oficina que se llame Pro Francia, Pro Alemania, Pro Italia, Pro China? Nada. Fueran todas estas cosas que inventaron los tecnócratas corruptos. Todo eso se termina, aunque no les guste. No vamos a permitir la corrupción bajo ningún pretexto. Qué bueno que lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y habla de estos privilegios y de estos recomendados y de estas como becas para los relacionados con la élite. Yo pregunto, si ya se cerraron estas 60 oficinas de ProMéxico que estaban plagadas de eso que denuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo asegurarnos que en los consulados, porque no están desinfectados, con mucho respeto lo digo, hay muchos empleados de consulados bien comprometidos con su gente, pero hay otros que no? ¿Cómo desinfectamos? ¿Cómo sacamos esta plaga? ¿Cómo mejoramos la situación de los consulados también, señor presidente? Ahora, si dice el presidente que se están haciendo las inversiones para que no haya centros turísticos en donde haya hoteles 5 estrellas VIP y haya barrios jodidos como ocurre en Cancún, en Acapulco, en La Paz, en cualquier centro turístico encontrará esto. En la misma Ciudad de México, ¿no? Los cinturones de miseria alrededor de una ciudad tan majestuosa como la Ciudad de México. ¿Cómo evitar que en ciudades como Chicago, como Nueva York, y yo se lo planteé al presidente Andrés Manuel López Obrador y en su cara también al mismísimo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cómo acabar con esta chingadera de que tenga que chutar el mexicano trabajador, el que se parte el lomo, el que trabaja de lavaplatos, de valet parking, estacionando coches, el limpiaventanas, el de la construcción, que se tenga que chutar, ir al consulado, que lo traten con la punta del pie. Y que se entere después por medios de comunicación independientes, porque esto no lo va a decir ni Univisión ni Telemundo, como sin censura, medios independientes como sin censura, que los cónsules o embajadores viven en sendas residencias en los lugares más exclusivos de las ciudades que supuestamente representan. ¿Cómo me va a representar un hombre o una mujer que no me conoce? Porque si vienen, si no son del lugar, ¿cómo me va a representar una persona que vive en la opulencia? Estoy hablando de servidores públicos, de funcionarios. Yo por eso digo, ya que el presidente destacó que se acaban las chingaderas con lo de ProMéxico y de gastar el dinero de publicidad en medios en México y en Estados Unidos que de nada en realidad beneficiaban al mexicano de a pie, ¿cómo seguir permitiendo entonces que haya estas cosas en consulados y embajadas? ¿O exagero, Toño? No sé, porque la gente luego va a decir este pinche exagerado de Vicente Serrano, pero la verdad, sostengo lo que digo. Y hasta la fecha, ¿te acuerdas que estuvo Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador dando a conocer el plan de protección a los mexicanos
en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, yo le expuse esta situación, se comprometieron a revisar los casos, así lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Tú has sabido algo, mi querido Toño? Porque yo no supe qué pasó con esta revisión o esta investigación. Es exactamente a lo que iba, ¿no? Tuvimos en efecto incluso una conferencia mañanera absoluta para el tema migrante, para el tema de los mexicanos en el exterior, y no solamente en Estados Unidos, sino en todos los consulados y embajadas que tiene México en el mundo. La realidad es que no hemos escuchado ya si se están poniendo en efecto esos pues 10 puntos o 12 puntos, no me acuerdo bien, de apoyo a los mexicanos en el exterior. Ahora, Vicente, yo quiero mencionar algo muy, pues algo que está de lo que está hablando Andrés Manuel López Obrador, algo que me llama mucho la atención. En efecto, ¿no? Imagínate tú, 60 oficinas en todo el mundo, en las principales ciudades de todo el mundo. Aquí había una, aquí en Chicago había una, de hecho, en la que solamente había una serie de recomendados, de mis reyes, fifís, papis, como les dicen, ¿no? Ya traes la moe, papá, ya sabes, ¿no? Y que pues la verdad en ningún momento estaban pues promoviendo a México, ¿no? Escuchábamos una y otra vez pues cómo los gobiernos de Estados Unidos o de otros países lanzaban sus alertas de viaje a ciertos lugares, como Acapulco, por ejemplo, donde las cosas siguen muy, muy calientes, ¿no? Quiero citar en esto a López Obrador porque me llama mucho la atención, ¿no? La mejor manera de promover a México es que haya paz y tranquilidad. Exactamente. Uno va, por ejemplo, como él lo menciona, ¿no? A Florencia, Italia, pues a sabiendas de que va a estar bien su viaje, ¿no? De que se la va a pasar bien, de que va a haber, no sé, obras arquitectónicas y escultóricas fantásticas, ¿no? Uno viene aquí a Chicago asumiendo que pues con todo y que hay crimen en el sur y en el oeste de la ciudad, pues bueno, pues se la puede pasar bien aquí en downtown de Chicago, va a ver el frijol aquí por donde nos encontramos nosotros, va en Navy Pier y las cosas van a estar bien. Pero cada vez, Vicente, eso es una realidad, que un amigo estadounidense o canadiense o extranjero en general me pregunta, oye, ¿cómo ves México? ¿Es seguro? Siempre me preguntan eso, ¿no? ¿Es seguro ir? ¿Voy a ir con niños? ¿No nos asaltan? ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué podrías decir tú, Vicente? ¿Qué podría decir usted, público consentidor? Siempre les digo, pues la verdad es que no sé. La verdad es que no sé porque en estos momentos, esa es la realidad, paz y tranquilidad no hay, ¿no? Te la vas a pasar muy bien, hay una cultura impresionante la que tenemos los mexicanos. Si vas a la Ciudad de México, te vas a empapar de tanta cultura que no te la vas a creer. Es la ciudad que tiene más museos de todo el mundo, pero ten cuidado con tu celular. Ten cuidado no lo saques en el transporte público, ten cuidado en ir a lugares solos, ¿no? Esa es la realidad, nos quedamos siempre con eso. Yo creo que punto número 1, es absolutamente necesario que nosotros tengamos la sartén por el mango en nuestros consulados y embajadas, no los fifís, no los recomendados, sino los mismos que vivimos acá. No sé, Vicente, si exista algún tipo de estratagema legal para que incluso los indocumentados puedan trabajar en los consulados y embajadas mexicanas. ¿Por qué? Porque los consulados y embajadas mexicanas son territorio mexicano en otro lugar del mundo. Entonces, en estricto sentido, imagínate tú, podríamos tener un cónsul que incluso haya sido indocumentado. ¿Te imaginas eso? Porque lo dices perfectamente. Nos mandan a alguien del Servicio Exterior Mexicano que a lo mejor sí tiene, esa persona sí tiene experiencia a nivel internacional. Pero ¿no sería mejor pensar en la figura de la persona que ya vive aquí, que puede luchar por los derechos de los que viven aquí, que los conoce? Pues sí sería mejor pensar en eso, mi querido Toño. Por eso le pido a la gente que participe en el foro en el que estará Roberto Valdovinos, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, este próximo 12 de abril, en 3 días. O sea, será, a ver, compañeros, será el viernes, el viernes 12. Estoy pidiendo información de a qué hora será este foro en el Morton College de Cícero,
ahí muy cerca a la autopista 55 por la salida de la Central Avenue en Cícero. Y ojalá que participen para que su voz sea escuchada. Y si creen que, a ver, compañeros, si creen que tengo la razón, pues hagan eco de esto. Y si no, expresen su sentir. Hay muchas personas que nos están escribiendo en el chat. Dice Ángel Olvera: acá en Atlanta el guardia del cónsul casi me saca a madrazos solo por estar platicando con un paisa. Imagínate, no sé. Hay muchos mensajes, ¿Es la primera vez que escuchas, por ejemplo, algo así, Vicente? De cómo los guardias precisamente ahí en los consulados tratan mal a la gente. No solo los guardias. No. No, o sea. No. Y hay por todos lados críticas, Críticas en el consulado de Filadelfia. Obviamente, por todo Estados Unidos hay críticas. Los leo a todos, me escribe alguien, no. New Kaulitz o algo así. Vicente, los alumnos del Tecnológico de Oaxaca solicitamos de su apoyo para dar cobertura a la manifestación pacífica que se está llevando a cabo por una educación de calidad e instalaciones dignas. Pues con mucho gusto, a ustedes que están interesados en la cobertura de Sin Censura, se pueden comunicar con Ceci y nos ponemos de acuerdo. Marquen desde México al 001-773-475-0214. 773-475-7214. Pónganle el 001 al principio. Para la gente de Oaxaca que está buscando cobertura, nuevamente comuníquese al 001-773-475-7214. Miguel Vázquez dice: aquí en Orlando, Florida también es un desastre. Angélica Moranchel dice: en el de Nueva York son pésimos en atender a los paisanos. Eric Montes, en Los Ángeles también. Alejandro Ortiz, el consulado de Dallas cobra $15 y dicen que es gratis. Perla Juárez dice: yo tengo 4 años sin pasaporte porque nunca hay cupo, siempre las citas están agotadas. María Eugenia Gallegos Pérez dice: y sí, Vicente, a mí me tocó ver en un hotel donde yo trabajaba cuando se reunían todos los de provincia de Promeco. Es ProMéxico. Para irse al extranjero, ahí se veía todos sus excesos en todo. Es que es así. Aquí el mexicano, pues obviamente le busca el apodo a todo, ¿no? Yo también he escuchado esa frase: son los de yo no lo voy a decir, ¿no? Pero así pensamos de ellos aquí en Estados Unidos, O sea, ni los conocíamos, y si los vemos, estaban ahí con la Moe papá. Bueno, pues Rosa Salazar dice: son déspotas y determinantes. Arturo Hernández dice: Santana, el cónsul es una basura. No, y siguen los mensajes, Sergio Persil dice: los de Nueva York son unas mierdas. Aida Luz Coronado dice: en el consulado de San José son muy amables. Bueno, te digo, también ya tocaba una buena. Te dicen que también en Oxnard son buena onda, hasta donde me tocaba, ¿no? En Filadelfia también, ¿no? Pero Silverio Meneses dice: los de Nueva York son muy groseros si algún papel está mal. Olga Alonso, le mando un saludo, Olguita: el consulado de Raleigh en Carolina del Norte es pésimo. Para hacer una carta poder fuimos 3 semanas seguidas. Imagínate. Gabriel García dice: en Arizona son unos déspotas y les vale madre a los que vamos a sacar hasta un acta de nacimiento. En fin, unas cosas que no puedes creer. Ya imagínate, Vicente, que tuviéramos porque sí existe eso, ¿no? Contratan a México-estadounidenses. Eso yo lo he visto muchísimo aquí en los consulados. Se contratan a México-estadounidenses que a veces, miren, no es por discriminar, pero a veces no hablan el idioma al 100%, ¿no? Pero imagínese usted que pudieran contratar, aunque sea un mexicano indocumentado, pero que conoce el trámite, que conoce a la gente de la ciudad, que conoce cómo está la realidad. O sea, eso sería un gran avance. Esto es una campanita para la cuarta transformación. Piénselo de esa forma. Debe haber algún tipo de estratagema legal para que así sea. Dice, a ver dónde está. Patricia Hernández Villanueva: en San Antonio, Texas atienden bien. Jan de Sousa dice: todos los consulados valen madres.
Kaiser Wow dice aquí en Nueva York es una porquería. Daisy Ramírez dice en Dallas nunca hay cupo. Chapulintense oaxaqueño dice los de Nueva York me regañaron. Rico Díaz dice en Los Ángeles el seguridad me quiso quitar el celular. Eliseo García dice acá en Houston me ha tocado y te atienden bien. Carlos García dice también los de Filadelfia son malos. Pedro Gómez dice en Atlanta, Georgia son bien culeros los del consulado mexicano. Los leo como me está llegando, Margarita Alonso, el consulado de Raleigh en Carolina del Norte es pésimo. Rosalba Pérez dice, sí es cierto, aquí en Nueva Jersey no contestan y luego el horario no lo respetan. Susi González dice, muy cierto Vicente, en el consulado te tratan como si les vas a pedir dinero y el cónsul vive en una mansión aquí en Los Ángeles. Martiniano Flores, en Nueva York me han tratado bien, dice. Destripado 99 dice, en Los Ángeles el cónsul déspota prepotente. Armida Ramírez dice, en Denver es la misma historia, arrogantes y prepotentes. Jessica Rojas dice, en Washington DC muy lindos. Raúl Acevedo, hasta nos cobran $10 por el estacionamiento en consulado de Dallas, dice. Uy, le sale barato porque aquí en Chicago no tiene estacionamiento, pero... Reina López dice, a mí me trataron excelente en el consulado de San José, rapidez y amabilidad, tanto que ya no quiero usar el de San Francisco. Puta. Uno no, bueno y el otro sí, malo, o sea, está jodida la cosa. Que te tengas que ir lejos para que te traten bien, o sea, como si tratara de una tienda, como si vas a un Target. No, es que en ese Target tratan mal, en ese consulado tratan mal. No, señoras y señores, en todos los consulados tienen que tratar bien. Con decencia. Luisa Meléndez dice, aquí en San Luis, Missouri, cuando viene el consulado móvil son bien prepotentes. Jerezet Velasco dice, en el consulado de Phoenix me negaron tramitar mi credencial electoral 2 veces. Luego mandan a los paisanos a Tucson, donde está mucha migra. Y sí, hay mucha migra. Esa es otra, Vicente. Deberían estar los consulados, sí, en efecto, esas defensorías cerca de las fronteras como están ahora, pero para trámites lo más alejados de las oficinas de la ICE, pero lo más... Es que, o sea, imagínate tú, ¿no? Que de pronto tengas a una, no sé, no tengas que ir a hacer el trámite de la matrícula o del pasaporte y tengas muy cerquita de ahí el ICE. El ICE sabe, tienen sus redadas, tienen sus controles por ahí, lo saben, ¿no? Imagínense usted. O sea, otra campanita para la cuarta transformación, para que lo escuchen. Esto es lo que necesitamos. Alex Cardoso dice, todos son iguales, he vivido en Nueva York, malísimo. ¿Y dónde quedó? Y el de Pensilvania, peor, dice. No, y le digo, ojalá que alguien del gobierno de México se diera una vueltecita, revisara los mensajes que nos llegan en el chat, en esta transmisión en vivo y en directo, y nosotros no exageramos. Por eso, qué bueno que Roberto Valdovinos, el director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, esté dando esta gira de foros. Qué lástima que no le aprobaron más. Porque me queda claro que hay resistencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para darle la palabra, la voz y el voto a los mexicanos en el extranjero. Escúchenme lo que estoy diciendo. En la cuarta transformación, en el gobierno del cambio, hay resistencia de funcionarios, de servidores públicos para que el mexicano en Estados Unidos exprese su opinión, tenga voz y voto. Pero con lo que tenemos, pues hay que hacer limonada. Con estos foros, ojalá que al menos el de Chicago, nosotros ayudemos sin censura para que se retaque de gente y para que todos expresen lo que nosotros venimos exponiendo. Porque ya se lo expusimos directamente al canciller y al propio presidente. ¿Cómo van a acabar con esta vida de jeques, de faraones que tienen los cónsules y embajadores? ¿Cómo puede ser posible que en Chicago el cónsul viva en el Water Tower, en donde vivía Oprah Winfrey, una de las mujeres más influyentes y ricas del mundo? ¿Cómo puede ser posible que esa persona que vive ahí crea tener sensibilidad con esos que ganan el salario mínimo y que llegan sin estudio, sin recursos, a solicitar apoyo al consulado? ¿Cómo van a tener sensibilidad los que son recomendados
o hijos de papi, o que son premiados de alguna manera con un puesto en los consulados. Ya no digo, insisto, cónsules generales o embajadores. ¿Cómo? Eso también se tiene que acabar en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí, entiendo que el presidente no se puede ocupar de todo. Pues ahí está el canciller. Nos dijo que iba a revisar estos contratos o propiedades que tiene el gobierno de México en Estados Unidos. Bueno, pues que nos den el balance ya. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Se acaban hace unos días de dar a conocer las nominaciones. Falta que los ratifique el Senado. Hay algunos que todavía faltan de ratificarse, pero otros ya están listos para entrar en funciones. ¿Y en qué momento el mexicano, en esta democracia participativa del pueblo sabio manda, del gobernar, ¿cómo se dice? Obedeciendo. ¿En qué momento el mexicano que no puede participar todavía en las consultas populares desde el extranjero, el mexicano que le hacen de jamón para darle incluso la credencial para votar, puede por lo menos decir, oye, este cabrón no sirve, pues si viene de San Antonio, viene de otro consulado y allá hay un desmadre, ¿por qué me lo mandas para acá? ¿En qué momento el mexicano va a tener voz y voto en este proceso? Ahí va el reto, pues. Lorena Salas dice, en Kansas City nunca contestan el consulado, nunca hay citas. En Salt Lake City, Utah, excelente trato y muy amables. Y cada quien dice cómo le va en la feria, eso es una realidad, pero en la mayoría de los casos, desafortunadamente, pues no están bien las cosas. Jorge Nevares dice, me tomé la píldora de la paciencia antes de ir al consulado en Chicago y gané, y la persona que me atendió era él contra mí. Bueno, pues ahí está. Espero que haya quedado claro nuestro punto. Sí. Con esto que hemos expuesto. Y ojalá que si ya se tomaron acciones tajantes en el caso de ProMéxico y ahora a los consulados y embajadas se les da la responsabilidad de también promover el turismo en México, pues que nos digan cómo se va a sanear, cómo se va a desparasitar, con mucho respeto, insisto, a los servidores, a los funcionarios de los consulados, cómo se van a desparasitar los consulados y embajadas, para asegurarnos que el que esté ahí cumpla cabalmente con su chamba, que el que está ahí tenga una vocación de servicio, que el que esté ahí no esté picándose la panza, hombre, la panza. las narices, mi querido Toño, las narices.